buenas noches, estimados hermanos, hermanas, seguidores de este su programa, La Palabra en tu Casa. Hoy estamos un jueves más eucarístico compartiendo con ustedes esa palabra que da vida, esa palabra que llena, y como dijo nuestro Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Hoy tengo el placer de estar acompañado con mis hermanos de Emaús Hombres Santuario Nacional, los cuales paso a presentarles: el hermano Víctor Vega, el hermano Neil G. y el hermano José Francisco Rojas, quienes nos estarán acompañando en el día de hoy para degustar, desmenuzar nuestro pasaje bíblico del día de hoy. Hoy, un día importante para nosotros, jueves eucarístico. Vamos a hacer una reflexión profunda de este evangelio, una reflexión en la cual esperamos que cada uno de ustedes, tanto como nosotros, en el lado de acá, en estudio, podamos salir llenos de esa palabra y regocijados en su mensaje. Pasamos pues a nuestra oración del día de hoy para abrir nuestro programa. Y antes de la oración, tenemos el evangelio que vamos a degustar el día de hoy. San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. En la 12ª semana del tiempo ordinario, hoy 18 de junio de 2026. Una vez más, bienvenidos a su programa, La Palabra en tu Casa. Pasamos pues con nuestra oración inicial. Nuestro hermanito Neil G. nos las lee. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. 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 Bueno, hermanos, ya nos hemos puesto en la presencia del Señor, en la presencia del Espíritu Santo. Ellos son los que van a dirigir este programa, ellos son los que van a poner las ideas correctas en nuestra mente, las palabras correctas en nuestras bocas, los sentimientos correctos en nuestros corazones y las expresiones correctas en nuestro lenguaje corporal. Pasemos pues a una pregunta interesante que tenemos para todos los que estamos aquí y los que nos escuchan. Para ustedes, ¿qué es profesar tu fe sin temor? Aquí en el estudio. ¿Qué es profesar tu fe sin temor? A ver, José Francisco. Buenas tardes todos, bienvenidos al programa. Para mí, profesar la fe sin temor es justamente lo que trata el Evangelio del día de hoy. Es tener la certeza de que Dios vive, que existe, que está con nosotros, que nos acompaña día a día. Y profesar mi fe es no negarla, es saber que soy católico, apostólico, romano, que tengo una fe, una certeza absoluta de que Dios existe y que Cristo vive en mí. Excelente. Y eso lo proclamas con fuerza, con entusiasmo, con alegría. Ciertamente sí, tal vez sea inmodesto que lo diga, pero yo no puedo negarlo. Él está conmigo, yo con él, ¿tú me entiendes? O sea, decir que lo contrario sería mentir. Y entonces yo procuro en cada uno de mis actos hacer lo mejor posible por el prójimo. Trato de que el tema de la fe no sea un solo tema de
como un ritual, sino que es una experiencia de vida al compartirlo no solo con mi esposa, mis hijos, que son las personas que más cercanas a mí, sino con mis hermanos y con un grupo de personas a nivel social que comparto y expreso mi amor al Señor Jesús, que pertenezco a la Iglesia Católica dignamente, lo confieso, no tengo ningún temor de eso, y de que Él ha hecho una obra extraordinaria en mi vida. Excelente. Y por eso no lo puedo negar. Gracias, mi hermano. Excelente tu participación y el pequeño testimonio que nos has dado ahí. A ver, hermanito Neil, nos mantenemos en esa pregunta. Para ti, ¿qué es profesar tu fe sin miedo? A ver, mi amado hermano Javier, profesar mi fe sin miedo es básicamente tener una vida, llevar la vida de acuerdo a las doctrinas de la Iglesia Católica, seguir y vivir como el Señor, nuestro Señor Jesucristo, apegarnos al Evangelio, ser testimonio de vida, eso es profesar la fe, pero más allá en verlo si es con temor o no, es tener la convicción interna de que el Señor vive en ti, de que el Señor Jesucristo está resucitado y te está acompañando, sigue siendo el mediador hacia Dios Padre, y poder, así sea a los amigos o a cualquier persona, incluso a los enemigos, poder de decirle que yo tengo una fe, que nuestro Señor Jesucristo está vivo y que Él es la salvación y la redención para todos. Excelente. Vitín, Dímela. la misma pregunta. Para ti, ¿qué es profesar tu fe sin miedo? Bueno, muy buenas noches. Para mí profesar la fe sin miedo es tener la confianza puesta en Dios, es darle gracias siempre por todo lo que ha hecho en mí y en mi familia, y sobre todo dejar el temor. Yo simplemente hablo del Señor donde esté, con quien esté, no importa la hora y el lugar, siempre hablo con Él, porque le debemos todo. Él es el Padre de la creación y eso es la felicidad que da, es reconocerlo como el Dios único y el Dios verdadero. Excelente. Ok. Luego de haber hecho esta pequeña reflexión que está directamente vinculada al propio evangelio que vamos a desarrollar en el día de hoy, pasamos pues entonces a la lectura del evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. Y pasamos a la primera etapa de nuestra metodología de Lectio Divina, que es escuchar. La segunda etapa es entender. La tercera etapa es encarnar. Vamos a entrar en la primera etapa, que es la escucha. Nos lee el Evangelio el hermano José Francisco. Vamos a compartir el Evangelio, como decíamos hace un momento, del Evangelio de Mateo, del 26 al 33. No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 pajarillos por un así? Pues bien, ni uno de ellos caerá en la tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Alabamos, Señor. Ok. En esta parte de la escucha, de acuerdo a nuestra metodología que practicamos,
vamos a internalizar esa lectura que acabamos de pasar. Y para eso, cada uno con su Biblia en mano, vamos a ir nuevamente haciendo una lectura en silencio y vamos a ir viendo qué palabras nos resuenan, qué frases nos resuenan dentro de todo el Evangelio que acabamos de leer. Claro. Para posteriormente a ese espacio de internalización dirigirnos entonces a unas cuantas preguntitas vinculadas a la escucha. ¿Sí? Perfecto. Pasamos pues a esa parte de internalizar el Evangelio recién leído. Y mientras se internalizan, vamos a ver algunos mensajitos que ya tenemos acá de los televidentes. José Garrido, bendiciones amados hermanos, un saludo a tan distinguidos panelistas hermanos de Maús, fieles a Jesucristo, no tengamos miedo, saludos de El Salvador, Bahía, Brasil, bendiciones mi hermano, abundancia de bendiciones para ti y tu Saludos, familia. José. Azael Arrue, buenas noches a toda la familia de La Palabra en tu Casa. Hoy el SEC tiene un brillo especial y no es por las luces, sino por el fuego que traen los panelistas de lujo. Ayer, Víctor, Nelly, José. Abundancia de bendiciones para ti, Azael. Gracias, Azael. Sin duda Teníamos alguna. rato que no te veíamos. Sí, sí, sí. Todavía está volando, todavía está Punto volando. clave del texto. La orden repetida 3 veces, no tengan miedo, no teman. Correcto. Así es. Correcto, así es. Querube Díaz Chen, buenas noches. Para mí, profesar mi fe es ser libre sin ser perseguida por mi creer en Dios. También contarle a otros la alegría del Evangelio. Excelente, Querube, saludos para ti y tu familia. Y ahora sí pasamos entonces a compartir las preguntas, a ver si Controle nos ayuda con las preguntas. Y arrancamos. ¿Qué personaje encontramos en el Evangelio? ¿Qué personaje identificamos en el Evangelio? A ver. A ver, Javier, claramente en el Evangelio identificamos aunque es muy corto, Ajá. en palabras es muy profundo a la vez. Ajá. Y como este Evangelio hace parte del discurso apostólico, Del discurso de las misiones. sí, Ajá. y va dirigido pues a los apóstoles. Obviamente los primeros que identificamos son los apóstoles. Ok. Está el propio Jesús, está allí porque es quien está manifestándoles estas palabras. ¿Quién más está ahí? ¿Qué Está, otro? está Dios Padre, está, y está Correcto. identificado. ¿Quién más está ahí? Los pajarillos o los gorriones, depende el texto. Así es, también. Y hay una referencia hacia los perseguidores. Correcto. No están nombrados con un título o nombre propio, pero están allí. Y es ¿no? importante esto que acaba de mencionar, porque representan a un grupo de personas. Sí. Es correcto. Los perseguidores representan a un grupo de personas, ¿sí? Y un grupo de personas que en el entender vamos a profundizar cuál es el rol que hacen o que juegan, porque es un rol profundo. Yo quisiera agregar algo, Javier. Mira, Ajá. El Evangelio es una exhortación al valor. O sea, hay que Ok. tener coraje para defender al Señor. O sea, no es un tema ¿Querías decir algo? En el entender entramos en esa parte de interpretar, analizar. Ah, ok, dale. Ahora, en función de eso que me ibas a comentar, ¿cuál es la frase del Evangelio que tú relacionas con el tema del valor? Justamente el no tengáis miedo. Ok, no tengan miedo. No tengan miedo porque es lo opuesto. Correcto. No tengan miedo, se repite 3 veces. Correcto. ¿Qué otra frase, Víctor? ¿Qué otra frase? Confianza. Frase. Una frase, confianza en el Señor. Ajá. Definitivamente. Pero del Evangelio. Ah, del Evangelio, ¿cómo no? Javier, a mí me llama la atención y me resuena, porque lo dice el texto, es la frase que dice que lo que te digan al oído, Proclámalo. proclámalo hasta de lo alto, desde el techo. Es correcto.
Esa es una frase que te invita a la evangelización de lo que hemos hablado. En el entender. Sí. En el entender profundizamos. Pero también hay otra frase que dice que en la oscuridad, lo que yo os digo en la oscuridad, decirlo Ajá. a la luz. Esa es otra frase que aparece en el texto. Y aquí hay Excelente. otra más que ustedes valen más que muchos gorriones, una metáfora. Importante. Importante. ¿Tenemos algunos mensajes más, controles? Ok. Entonces, estando claro en esas palabras con las cuales nos hemos identificado, miedo, luz, oscuridad, oído, grítenlo, Valor. las frases, no tengan miedo, etcétera, vamos a ir pasando al entender y ahí vamos a ir desarrollando cada una de estas palabras y frases con las cuales nos hemos identificado. ¿Sí? Entonces pasamos controles al entender. Teniendo presente las palabras con las cuales nos hemos identificado, las frases con las cuales nos hemos identificado, en función de ese mensaje que está en el texto del pasaje que acabamos de leer, ¿qué camino le pide Jesús a sus discípulos en este pasaje? ¿Cuál es el camino que le está pidiendo Jesús a sus discípulos que sigan? Respondiendo a la pregunta, Javier, ahí yo me quedaría con eso que te dije anteriormente, con una exhortación del valor. El camino que nos pide el Señor en este caso, primero es que no tengamos miedo, que levantemos la voz al hablar de Él, que levantemos la voz al hablar del Evangelio, de la buena noticia, de que Él está con nosotros, que Él vive en nosotros. Entonces, cuando yo hablo del valor, hablo de un coraje especial, hablo de todos los discípulos, sabemos hoy, todos ellos murieron como mártires, o sea, no pudieron nunca apostasar, es la palabra correcta. Apostasía. Apostasía, no quisieron apostasía del Señor. Antes que eso, prefirieron morir, me explico, o sea, porque algunos fueron tentados en ese sentido. Entonces, el valor de tener la certeza de que Dios vive en nosotros, de que Dios existe y poderlo anunciar no solo con el coraje, sino con la certeza absoluta de que Él está allí, que Él nos va a apoyar en todo momento. Ok. Eso es importante. El pecado de apostasía, para que todos nuestros televidentes y radioescuchas estemos sintonizados con el Evangelio, implica apartarse de la fe. Y cada vez que tú te apartas de la fe, tú te apartas de nuestro Señor Jesucristo. Y al apartarte de nuestro Señor Jesucristo, literalmente lo estás negando. ¿Sí? Ese mensaje que nos acaba de dejar José Francisco, de el valor, me resuena y me resuena y me resuena en la mente. Porque si Jesús te está invitando a que no tengas miedo, por aquí Víctor, hace un momento atrás dijo una palabra importante. Ese valor o esa exhortación al valor que nos mencionaba atinadamente José Francisco, va exactamente, hermano y hermana, acompañada de otra palabra que mencionó Víctor hace un momento atrás: confianza. Correcto. ¿Por qué la confianza en el valor va a agarrar de la mano, Víctor? En la evangelización, que fue otro punto que mencionó Neil, que ahora lo vamos a desarrollar. La confianza, pienso yo que está amarrada, ligada totalmente a Dios. O sea, si tú pones toda tu confianza en Dios, nada debes temer. Porque Él es el Padre de todo. O sea, Él siempre va a guiarte en el camino de la verdad. Y mientras te mantengas en el camino de la verdad, o sea, vas a defender la fe que tanto profesamos y ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? O sea, no caer en el pecado de que una fe tibia, estar que si sí, que si no. O sea,
Ir directo, directo sin parpadear. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito después del episodio en que los fariseos expulsan de la sinagoga Es correcto. a los cristianos judíos. ¿sí? Correcto. Sí. Entonces aquí hay una referencia clara a, en la misión, como nos decía el hermano Nate, que es evangelizar, está el tema de la persecución. Ok. Sí. Miedo, persecución. O sea, hay dos pilares con que la misión se va a encontrar. El primer pilar es las persecuciones y como segundo pilar, vinculado directo de ese primero, está el reconocer a nuestro Señor Jesucristo o negarlo, Correcto. Correcto. Exacto. como punto seguido del primero. Entonces, dentro de ese contexto, el Evangelio nos deja ver de forma clara algo. En donde sea que usted evangelice, siempre va a haber algún tipo de contraposición. Correcto. Así es. ¿Por qué? Porque el hombre antepone su voluntad ante la voluntad del Padre, de nuestro Dios Padre. ¿Sí? Y cada vez que hacemos eso nosotros, nos apartamos de Él y entramos en desobediencia. Y cuando entramos en desobediencia, y aquí viene lo que decía Nelly, le paso la palabra, cuando entramos en desobediencia, ¿qué pasa con el que escucha el Evangelio, Nelly? Sí, antes de eso, Javier, fíjate que el tema de la pregunta de cuál es el camino, lo que nos muestra, a pesar de que es un solo camino el que nos muestra el Señor para tocar términos panameños, tiene varios paños. Ujú. El primero es el de la confianza, un camino de confianza, Claro. un camino que te dice que el Señor está allí, que el Señor está contigo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no es muy amplio ese camino por el cual te puedes incluso desviar un poco, pero te pide un camino de entrega también, porque tienes que entregarte. Claro. Y en ese camino te invita a la reflexión, porque te pueden suceder muchas cosas en ese camino donde vas tú a hablar del Señor, a llevar la buena nueva. Y un camino de confianza en el Padre, que tienes que tener la confianza para poder llevar el otro camino que es el del anuncio, que ahí volvemos al tema de la evangelización. Correcto. Fíjense que es interesante en el entender cuando nos dice Jesús, lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. Esas dos frases nos hablan de que evangeliza para que todo el mundo te escuche. No para que grupitos, para que todo el mundo. Yo quiero que mi mensaje, que mi palabra llegue a todos, Claro. no a un grupo selecto, a todos. Y eso, si lo amarramos con el Evangelio del martes, donde se decía que es parte de el Sermón de las Montañas, capítulo 6, donde se decía que Dios hace salir el sol para todos, para los justos y los no justos. Eso significa que Dios no es un Dios selectivo. Correcto. Dios está abierto a todos, los justos y los injustos, o no justos. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a evangelizar, evangelizamos para todos igualmente. Correcto. ¿Sí? Siguiendo ese patrón que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, Sí. que es el modelo a seguir. Sin embargo, Javier, te interrumpo. Esa evangelización no puede ser, José, para demostrar que tienes la verdad revelada. Esa evangelización necesariamente tiene que ser para que lleves la palabra, para que lleves a nuestro Señor Jesucristo a la vida, a los corazones de las demás personas, y que cada uno las llegue a tomar con esa humildad con la que tú la estás llevando. Totalmente de acuerdo.
yo quisiera hacer una intervención, Javier, nuevamente con la Ajá. palabra valor, que lo hablamos ahorita antes de que comenzara la Eucaristía, y tiene que ver con algunos conceptos que se han ido deteriorando a lo largo del tiempo. Esto es algo que siempre ha pasado, que es como el camino de la mediocridad. O sea, aquí nos invitan, o estamos en la oscuridad o estamos en la luz, o hablamos bajito o hablamos alto. Pero en la práctica, siguiendo lo que decía ahora Nils, que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, si yo voy a ser honesto, que es el camino de la verdad y de la justicia, que se vea que soy honesto, que mis actos reflejen aquello. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sin temor a equivocarme, es que la invitación que nos hace el Evangelio en este momento en el camino de la fe es justamente a eso, a que nos integremos totalmente a la palabra del Señor, que no tengamos ningún temor, ningún miedo con respecto a esto. ¿Por qué? Porque o eres honesto o eres deshonesto, o eres responsable o eres irresponsable, o tienes fe o no la tienes. Entonces no se puede ser ambiguo, o no se puede ser ambivalente en este tema. Me explico, o sea, el Señor nos llama a una verdad, y es a pronunciarle y a evangelizar, primero con nuestros actos, que eso ya de por sí es un ejercicio, pero quiero poner un tema, digamos, bueno, ustedes han vivido esta experiencia, todos hemos traído a un hermano a Emaús, ¿cierto? Todos los hemos traído, ¿sí o no? Así es. Sí. Hemos hablado con ellos, los hemos evangelizado, les hemos dicho que van a vivir una experiencia, hemos hecho un trabajo fuerte con ellos, los hemos convencido y han llegado. Y vemos el fruto 4 días, me van a llorar, 4 días después, los vemos, son personas totalmente distintas. Pero no porque nosotros hayamos hecho el trabajo, ¿me entiendes? Es porque la gracia divina de Dios nos invita nada más a ser portadores de esta noticia, de esta verdad. Amén. Por eso, cada vez que evangelizas, tienes que confiar frente a la adversidad. Correcto, Porque la providencia divina siempre está. correcto. Por eso, simplemente hazte instrumento. Si Dios te llamó y te seleccionó, entonces el hombre, frente a la palabra de Dios, obedece, espera y confía. Sí. Frente a la palabra de Dios, eso es lo que hace el hombre, y eso es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Tal cual. Obedece, espera y confía. Obedece. En la espera está la esperanza, Correcto. ¿sí? En la obediencia está lo que mencionaba José Francisco. Profesar tu fe de nuestro Señor Jesucristo es innegociable. El estar sí, no, o como pasaba en ese momento, que por miedo, Correcto. No, como le pasó a Pedro, que lo negó 3 veces antes que cantara el gallo, etcétera. ¿Qué implica eso? Implica que tú vas a tener consecuencias. así es. Y esas consecuencias, si tú te mantienes en esa negación, en ese pecado de apostasía, o sea, apartándote de la fe, van a ser eternas, Correcto. Sí, señor. no van a ser temporales. Entonces, de los principales mensajes que nos deja todo el texto es que profesar la fe en nuestro Señor Jesucristo es innegociable. Y no hacerlo, apartarnos de ella, nos va a generar consecuencias eternas. Sin Sí. duda alguna. Y negativa. Javi, aquí hay un tema que es demasiado profundo, porque dicen, en uno de estos, no teman, dice, no teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. O sea que hasta la vida misma puede uno perder por evangelizar, pero que uno no tiene que tener miedo de aquello. Claro. Y aquí voy a hacer mención de lo que pasa en África en este momento, en muchos países, cómo matan a las personas que son cristianas, específicamente los católicos, los matan de cientos en cientos, Sí. y ellos no reniegan de la fe. Y no estamos hablando de hace 2000 o 3000 años, estamos hablando de ahora, Estamos de este hablando- mes pasado, de la semana pasada, de cuántos hermanos en la iglesia, en la fe, mantienen el amor y son incapaces de negar, entonces, y los entierran en fosas comunes, o sea, pero mueren a la luz. O sea, que ellos en este sentido
y haciendo práctico el Evangelio de hoy, están siendo recibidos verdaderamente Son un ejemplo vivo, actual, de este evangelio. correcto. Específicamente lo que dice el versículo 33. Ajá. Son un ejemplo vivo, actual de este evangelio. El evangelio no se puede ablandar para que sea agradable a los demás. Correcto. Y específicamente para que sea agradable a los que están en contra de la voluntad de Dios. El evangelio es como es porque es verdad. Exacto. Es así, el evangelio es como es porque es verdad. Dicho esto, cada vez que tratamos de ablandar, suavizar el evangelio para quedar bien, entonces nosotros nos estamos realmente apartando de la verdad. Y el apartarte de la verdad, hermano y hermana que nos escuchan, es apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Es apartarnos de sus mandatos. Es apartarnos de la voluntad del Padre, expresada en Éxodo capítulo 20, el Decálogo, donde están los mandamientos que debemos seguir. ¿Sí? La palabra de Dios es clara, no es ambigua, es directa. ¿Sí? Y siempre la palabra de Dios nos va a invitar a ser congruentes. Pensamiento, palabra, sentimiento y acción. Correcto. Congruente. Eso es parte de lo que nos está dejando este evangelio, la congruencia. Sí. ¿Sí? No puede estar tibio. O estás caliente o estás frío, pero no puede estar tibio. Total. Tenemos unos mensajitos por ahí que vamos a compartir. El hermano Paul Robinson. ¿Sí? Pero guay. Dios Padre siempre reúne a sus Pedros ante el miedo de sus ovejas. The Boy. El proclamar su palabra vence todo miedo. Gracias, mi brother. Abundancia, bendiciones. Ronnie Paredes, saludos, comandos. Puro galáctico. Felicidades. Está de moda. Bendiciones, Ronnie. Azael Arrue, la ternura de la providencia. Dios cuida de los gorriones y conoce cuántos cabellos tenemos. Si cuida de lo pequeño, cuántos más a nosotros. Excelente, Claro. excelente, Azael. Azael nos dice, tremendo cuarteto el de hoy, Javier, Neil, José Francisco y el hombre del Ayala. verso, el trovador, Víctor Vega, Barrios. Chuzo. El evangelio de hoy nos dice que hay que cantar las verdades desde las azoteas. Ajá. Así que a trobar, Víctor. Allá la vida. No puede ser. Hoy no le va a costar nada porque él está acostumbrado a gritar las verdades con el alma y en buena rima. Hermanos, no tengan miedo de tirar hoy sus mejores versos celestiales. Gracias, Azael. Gracias. Oh, te volvió poeta. Ya que sí. Comprometedor ese José hombre. Garrido, al finalizar el interesante programa, que Víctor cierre el programa con un torrente de llanto. Chuleta. No sé cuál es ese. Tiene que tirar el pie No sé cuál forzado. es ese, pero- Tiene que mandar primero el pie forzado para saber de qué está hablando. Vamos Ok. a ver, vamos a ver, vamos a ver. Carlitos Jiménez, saludos a los panelistas de hoy. Gracias, Charlie. Gracias, Carlitos. Abundancia de Un bendiciones, abrazo. mi brother. Marquel Oreña, la dueña de la casa, la jefa. Su palabra transforma. Gracias, mi esposa. Martín Tobar, saludos, profesores. Wow, gracias por lo de profesores. Eso es para ti. Sí, los demás vamos colados. Somos los estudiantes. Estamos en apenas. proceso. Sí, sí, Estamos sí. en proceso de formación. Entonces, Sí, fíjate, Javier, si me Ajá. permites un momento, en el versículo 28 que dice, no teman a los que matan el cuerpo, no pueden matar el alma, teman más bien a los que pueden arrojar el cuerpo y el alma al infierno. Fíjate que el cuerpo lo tenemos cuerpo y alma, el cuerpo y nuestro cuerpo humano es corruptible y el Señor nos ha dado un alma para la eternidad. Así es. Y depende de nosotros que lleguemos allá. Y parte de eso es el famoso libre albedrío que nos dan. Y de eso es lo que nos debemos cuidar en este camino que llevamos nosotros, de los que empezamos hace algún tiempo, los que están empezando, y a los que estamos evangelizando para que lleguen a este redil, ¿verdad? Y llegamos también al tema del temor. Porque tememos
a las cosas que conocemos, pero hay un temor a lo que no conocemos, que es el más complejo. Si tú te encuentras una serpiente en el camino, ya tú sabes qué hacer y echar un paso atrás y no la... Pero cuando tienes temor a la incertidumbre, tienes temor y no tienes la confianza en el Señor, es cuando te enfrentas a esos miedos, a esos temores que te paralizan. Y le escuchaba y leía también que es como si te encontraras con una pared muy de frente, que si estás tan cerca de ella, no vas a saber qué hacer. Y tienes miedo porque está allí. Pero lo que nos dice el Evangelio, nos decías ahora que tienes que hacer una pausa, reflexionar y actuar. Si lo miras desde el tiempo y la distancia, te podrás dar cuenta de que ese temor quizás era infundado. Porque si das unos pasos atrás, te vas a poder dar cuenta que esa pared no era tan alta como tú creías y la vas a poder saltar. Que esa pared no es tan fuerte porque está hecha de gypsum y la puedes atravesar. O que sus pilares no son tan fuertes que el agua las puede derrumbar. ¿Cierto? Correcto. Entonces, y si lo vemos desde la perspectiva del tiempo, es desde el espacio, la distancia, pero si lo vemos desde la perspectiva del tiempo, mañana, pasado mañana, dentro de una semana, un mes, un año, te vas a poder reír de esa pared y de lo que estabas tan complicado frente a ella y que al final no era nada. Nos ponemos incluso, los que nos pasó en este retiro hace poco, que estábamos muy exaltados y con expectativas muy altas, y hoy por hoy podemos estar riéndonos con alegría de esos 42 nuevos servidores que trajimos al redil. Genial. Y en su momento estábamos afligidos. Quiero añadir algo importante en lo que menciona Neil atinadamente. Y lo voy a resumir en una sola frase a todos los que nos escuchan. Donde tus fuerzas terminan, ahí empieza Dios a trabajar. Amén. Ahí empiezas a ver la providencia divina, porque Él siempre está contigo. Ahí es donde piensas a ver y a sentir que no estás solo, que Él está ahí para darte soporte, para darte la mano, agarrarte, empujarte y sacarte adelante. Es exactamente ahí. Por eso, este Evangelio nos invita a deponer, tirar, sacudirnos la autosuficiencia. Y ahí hay una frase muy buena que tú siempre dices. Porque quien mata el alma es el pecado. Es correcto. Así es. Entonces el maestro, el profesor aquí siempre anda diciendo, lo que voy a hacer, ¿agrada o desagrada a Dios? ¿Me acerca o me aleja? Me aleja o me acerca para allá a iba Dios. yo, Víctor, mira, porque mira lo que dice aquí, dice, sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. O sea, que no nos va a pasar nada si no es por la voluntad de Él. Y entonces, Confía. en ese sentido, claro, brother, o sea, No te va a pasar nada si tú sigues haciendo lo que te toca hacer. Ojo, y es importante que tengamos claro esto. Eso no quiere decir, hermano y hermana que nos escuchan, que no va a haber dolor en el camino, que no va a haber sufrimiento. Así es. Sí lo va a haber. El tema es que en el dolor y en el sufrimiento el Señor te va a sacar a flote. ¿Y por qué va a haber dolor? ¿Por qué va a haber sufrimiento? Porque todas esas personas que no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen la voluntad del hombre, van en contra de la voluntad de Dios. claro. Y por eso está dentro de los personajes acá, los perseguidores, Correcto. que son los que someten a prueba la fe de las personas y que hacen que algunos nieguen a nuestro Señor Jesucristo. Repito, como le pasó a Pedro durante el pasaje de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Exacto. Pasión. que negó 3 veces antes de cantar el gallo al Señor. Yo quisiera agregar algo a lo que decía ahora Neil, porque pragmáticamente todos vamos a dudar, todos vamos Sí, a sí. tener fe, todos vamos a tener miedo, Sí. todos nos vamos a sentir incómodos. Y muchos de estos fantasmas de los que vos hablabas son creados por nosotros mismos, no es ni por nadie más, sino por nosotros mismos. Esta incapacidad de poder creernos el cuento de que es cierto, de que Dios existe, ¿me explico? O sea, ante esa duda, Dios ha ido revelándose, por lo menos en mi vida, miren, yo debo confesar que yo no soy el mejor cristiano, quiero decir, y en ese sentido, el aceptar eso como una verdad
me ha ido dando la madurez suficiente para ir estudiando, para ir conociendo, y no es un tema de engordamiento espiritual como decimos nosotros, sino que yo tengo la certeza de que, mire, ahora que estábamos en la Eucaristía y vi a Jesús sacramentado ahí, yo siento que Él me ama, me explico, y siento el abrazo, siento el calor de Él, siento esta intensidad tan especial, esta comunicación que no es una cuestión imaginaria, esa es mi verdad, y yo siento que Él quiere esto conmigo. Entonces, cuando digo que nada en la vida de las personas sucede por casualidad, aquí lo está diciendo, dice que nadie va a poner una rodilla en el suelo si no es por la voluntad del Señor. O sea, que nadie va a morir, a nadie le va a pasar nada si no es por su gracia bendita. Entonces, en ese sentido, yo me pongo a pensar, ¿cuánto más pudiera darme el Señor si más me entrego, si menos miedo tengo? Cada vez voy venciendo más o incrementando esta confianza. Yo te escucho hablar a vos, escucho hablar a Jorge, escucho hablar a Neil, ¿por qué no decirlo? Los que van delante de nosotros, ¿no? Y otros. Y uno dice, ¿llegaré yo allí? Y tal vez ustedes no se dan cuenta, me explico, porque no es un tema solo de conocimiento, sino que uno ve la estructura familiar en la que ustedes viven, ve que comparten un mensaje de fe, de fortaleza, de esperanza, de que algo es real, que se puede vivir en paz y se puede pregonar. No sé si me estoy explicando, o sea, entonces, porque esto no es un tema ajeno a nadie. O sea, quien quiera que nos esté viendo en este momento pueda pensar, bueno, es que estos tipos serán o estarán llenos, así como uno ve a un sacerdote y cree que es solo la gracia y la misericordia de Dios en la vida de nosotros, más nada que esto. Entonces, y quiero hacer hoy mención de algo. Yo hoy recibí una nota especial del Instituto de Ciencias Religiosas de Barcelona, del ISCREP, donde yo había dado un testimonio y la profesora me decía, mira, me emocioné tanto al escuchar tus palabras por darnos cuenta de que nuestro trabajo como profesores puede hacer algo como lo que tú estás mencionando. O sea, y ese es tu tema, ¿no, Javi? Fíjate que yo me voy a quedar antes de ir a nuestra pausa musical. Luego de esta intervención de José Francisco, que la verdad que me llega al alma, me voy a quedar con una cosa que tú mencionaste. Todos vamos en algún momento a tener miedo. Y lo anticipaba Neil hace un momento atrás y Víctor también. Todos vamos a tener miedo en algún momento. El tema no es si tienes miedo. El tema es cómo reaccionas frente al miedo. Wow. Así es. Wow. O sea, ¿qué quiero decirle con esto? Si vas frente al miedo a insistir con tus fuerzas a vencerlo, entonces vas por el camino equivocado. Correcto. Así es. Pero si frente al miedo vas a tener la humildad de decirle, Señor, yo solo no puedo, necesito de ti, ayúdame, dame discernimiento, dame sabiduría, dame la fortaleza espiritual que necesito para sacar esta adversidad adelante, entonces ese será el camino correcto, ese será el camino que te llevará al punto donde el Señor quiere que tú llegues. Es ese. Claro. Entonces el tema es cómo reaccionas ante la adversidad, cómo reaccionas ante el miedo, poniendo todo en manos del Señor, confiando plenamente en Él, porque Él provee. De Él es la providencia divina, ¿sí? Y Él quiere únicamente para nosotros lo mejor. Total. No quiere más nada. Por eso nos da lo que necesitamos, no lo que pedimos. Lo Así que es. necesitamos para alcanzar la gloria, la gracia de Él. Mantenernos pegados a Él, cerca a Él. El versículo 33 de este pasaje nos habla claramente de eso. Léenoslo ahí, Vitín, rápidamente. Pero el que me niegue ante la gente, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Y el 32. El 32, al que me reconozca ante la gente y yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Sencillo, hermanos. O estás conmigo o no estás conmigo. Ya sabes cuál es el camino. Claro. Está con el enemigo. Pero Y si- fíjate, Javier, disculpa, que el tema del temor también a veces es infundado, porque muchos, y me incluyo dentro de esos muchos, tenemos temores por experiencias vividas por otros. Y no nos atrevemos a hacer nada porque al vecino le pasó, porque al hermano le pasó, porque a mi papá le pasó, porque a mi mamá le pasó. Pero no somos capaces, desde nuestra fe y confianza, en afrontarlo. Porque ese es el trabajo que hace la sociedad
Correcto. Correcto. para infundar un miedo colectivo. Correcto. Y dicho esto, y habiendo anunciado previamente la pausa musical, nos vamos a ella. ¿Tiene la guitarra entonces? Dímelo, Control. Cierro los ojos y frente a mí pasan mis luchas, las que gané, las que perdí, las que no puedo olvidar. Frente al espejo no quiero mirar, me enfrento a mis miedos, a todas mis dudas, las que me hacen llorar. Y busco algo en mi interior, lo que gane al dolor. Y hay una voz que me llama, me ofrece dar todo su amor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dame tu mano, enséñame a andar sobre las aguas en la tempestad. Prende una luz, no quiero tropezar con mi impaciencia, mi fragilidad. Dame, Señor, lo que haga falta para hacer tu voluntad. Enséñame a amar. Y me han hablado de ti, que no hay promesa que no puedas cumplir. Y oigo esa voz que me dice, tranquila, confía en mí. Yo confío en ti. Y yo confío en ti. Dame tu mano, enséñame a andar sobre las aguas en la tempestad. Prende una luz, no quiero tropezar con mi impaciencia, mi fragilidad. Dame, Señor, lo que haga falta. Dame, Señor, lo que haga falta. Dame tu mano, enséñame a andar sobre las aguas en la tempestad. Prende una luz, no quiero tropezar con mi impaciencia, mi fragilidad. Dame, Señor, lo que haga falta para hacer tu voluntad. Enséñame a amar. Enséñame a amar. Enséñame a amar. Y estamos aquí de vueltas, mis hermanos y hermanas. Tenemos unos mensajitos para compartir con todos ustedes. Javier Chanis. Saludos al cuarteto de lujo. Bendiciones. Igualmente para ti, hermano. Abundancia de bendiciones para Hola, ti y Javi. tu familia. Muy cierto lo que dice José Francisco. Excelente. Ronnie Paredes. Sabias palabras, mi comando Javier. Realmente mi comando es una herramienta de nuestro Padre amado. Gracias, gracias. Está comprometido. Gracias por las herramientas. Herramienta y poderosa. Gracias. Voy a hacer un par de pechadas aquí mismo. Seguimos entonces, más saluditos por ahí. Lesbia Wolchon. La certeza de que Dios nos ama nos infunde valor y alegría para vivir con paz, enfrentando la adversidad. Excelente, Lesbia. Gracias. Ok, vamos entonces a la parte de el encarnar. Control nos ayuda con la preguntita que tenemos acá para esta fase del encarnar. Rápidamente, de manera corta, empezamos con Víctor. ¿Qué te está diciendo Dios a ti personalmente
en este evangelio? No claudicar. Agarra mi cruz y sigue caminando. Nunca mirar atrás. O sea, siempre mirar al frente porque Él es el dueño de la verdad y el pan de vida. Perfecto. Neil. Claramente nos dice, pues, y lo sabemos que el Señor es amor. Ujú. Nos dice que debemos tener confianza en Él. Me dice que hay que salir de ese entorno. Eso es lo que llamamos nosotros la famosa zona de confort. Correcto. Salir de ella y no quedarnos para interiorizar y solamente quedarnos con nosotros, con la palabra. Hay que llevarla, hay que Ok. transmitirla, hay que dar ejemplo y hay que ser coherente. José Francisco. Bueno, ¿cómo poner en práctica el evangelio de hoy? Es sencillamente con una palabra, como vos dijiste, bueno, con dos en realidad. Una es el valor y la otra es la confianza, que Ok. al final son como compañeras, ¿no? Con ese par de palabras, con el valor y la confianza de que el Señor nos va a acompañar, siempre tenemos que salir a predicar y a levantar la voz y a traer a más ovejas al redil, ¿no? Ok. Quiero terminar con algo, perdona, porque esta parte fue algo que sentí muy, muy fuerte. El otro día el padre, creo que era el padre Rafael, no me acuerdo bien el nombre de él, en una Eucaristía, hicieron una invitación durante casi 15 días para ver si habían algunas vocaciones. El padre Julio. creo que El era. padre Julio era, sí, el padre Julio, algunas vocaciones, y se hizo, vino gente de Darién y de todo para el convivio, y durante los 3 días de las reuniones no hubo una sola vocación. No hubo una sola, brother. Y él decía, no tienen que ser claretianos, no tienen que ser salesianos, pueden ser diocesanos, pueden ser lo que sea, pero no había un solo joven presente para hacerse sacerdote. Y pedimos santos y buenos sacerdotes. Y a mí eso, vieras que yo me fui para la casa con el corazón compungido por una situación muy personal, y lo comenté con mi esposa, ¿por qué no hay? Porque justamente no proclamamos la palabra, no les enseñamos desde pequeños que ese es un camino. Antes tener un hijo sacerdote era toda una bendición. Casi todas las familias se peleaban por tener a una persona en el seminario. Hoy no pasa eso. Entonces, si algo nos invita a esto, es a eso, a proclamar y a dar la fe y la certeza de que Dios existe y de que necesitamos relevos generacionales, que fue lo que él dijo. Ya la mayoría, a veces, y lo dijo por una situación puntual, por un reclamo, porque dice que cuando las personas estaban haciendo fila para confesarse, solo había un sacerdote y la fila era como de 40 personas. No iba a alcanzar el padre, o sea, y no tenían cómo sustituirlo. No sé si me estoy explicando. Entonces, Estoy claro. Frente a eso, el evangelio de hoy nos deja un mensaje muy importante. Sal de tu zona de confort a evangelizar, con valentía, con coherencia de vida y con amor. Pero sal. Javier, agrego algo allí al tema de la evangelización. Y todo empieza por la iglesia doméstica. E igual se los manifiesto a todos los que nos están viendo o escuchando en este momento. En esa iglesia doméstica es donde empieza nuestro servicio, donde tenemos que empezar a evangelizar con nuestros hijos, con nuestros nietos, a los que los tenemos, e incluso en poder invitarlos a que sean partícipes activos de la Eucaristía, claro. de que sepan que ahí hay un Cristo vivo y que ahí hay un encuentro con el Señor en cada Eucaristía, y venir en familia. El santuario es un templo, una parroquia que acoge a familias diversas de toda Ciudad de Panamá e incluso de toda Panamá, y los invitamos también a que vengan al santuario, a que sean partícipes de la Eucaristía en familia, para precisamente capaz, y ahí salen esas vocaciones de las que estamos esperando. Correcto. Entonces, pero si a nuestros chiquillos los dejamos en casa jugando PlayStation, los dejamos viendo televisión, como para no distraerlos, y nos venimos solos a la Eucaristía, no estamos evangelizando en casa, en esa iglesia doméstica. Es correcto. Gracias, Ney. Pasamos a los últimos mensajitos que tenemos por acá. No nos va a alcanzar el tiempo para leer toda la batería que tenemos acá, pero vamos a leer unos pocos. Vivimos en una sociedad que a veces parece contagiarnos una histeria colectiva. Los demás
y caemos en la trampa de pensar, si a ellos le pasó, a mí también me va a ir mal. ¿Es correcto? Vamos entonces con otro más, vemos las noticias, escuchamos los problemas. Correcto. Es como si todavía estuviéramos viviendo en pandemia, ¿no? Así es. Bueno, entonces seguimos control ahí con ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso que nos llevamos? En una sola palabra, cada uno. Compromiso. Servicio. Servicio. Compromiso. Confianza. Compromiso. Amor. Amor. Excelente. Servir con confianza y con amor en la evangelización. Ser instrumento de Dios. Exacto. Y dejarnos llevar de la mano de Él en ese servicio. No imponer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Él en el servicio. Y con valentía. Y en nuestra vida. ¿Sí? Ok, vamos a la oración final y después de la oración final a una pequeña intervención de nuestro hermano Víctor Vega. Dale con la oración final, Vitín. Gracias, Padre, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en nuestro ser y en nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Tu palabra es más fuerte y más poderosa que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestra resistencia. Por eso te pedimos que nos ilumines para que la tomemos en serio y no abramos en aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ahora, a petición de los televidentes y algunos que nos escuchan por la radio, nuestro hermano Víctor Vega Barrios, mejor conocido como el trovador de los hombres Varones Santuario Nacional, nos va a complacer con una pequeña, ¿un qué? ¿Cuarteto? No sé, vamos a ver. Una cortita y después terminamos con una del mundial, dale. Oye, pero es que agarran a uno así, fuera Dale, de que serie. estamos contra el reloj. Dice, no tengas miedo, atrévete a caminar y así a evangelizar, porque el Señor, yo no lo niego. Nos despedimos entonces, hermanos y hermanas de este programa, diciéndoles que ring, 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 contesten el teléfono que Papá Dios llamó. Chao, pescado, nos vemos. Conteste. Contesten el teléfono. Hasta una próxima. Papá Ya Dios llamó. sonó, están llamando. Todos los días. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.